Bien, vamos a estudiar la palabra de Dios como siempre yo les digo a ustedes y aprovechando este día de elecciones en nuestro país, ¿verdad? ¿Quién va a quedar como alcalde de Fusagasugá? No lo sé, de Bogotá, de Barranquilla, no sé, las personas que nos están viendo a la distancia. Que el Señor les bendiga. ¿Quién va a quedar como gobernador? ¿Quiénes van a quedar como concejales? No lo sabemos. Dios sí lo sabe. Son las autoridades que Dios habrá de poner y ha puesto hasta el día de hoy en las naciones para gobernar. Pero me he dado cuenta algo. El título de mi enseñanza de hoy es El cristiano y las autoridades. Si usted siempre les digo que por favor traigan en qué anotar, traigan una agenda, traigan un cuaderno. El cristiano y las autoridades. ¿Cuál es la posición del cristiano frente a las autoridades? Se ha vuelto costumbre las imágenes de personas que se enfrentan, desafían y hasta golpean la autoridad. ¿Sí los han visto? Los secuestran. Bueno, la frase es que los retienen, pero en realidad es un secuestro. Los golpean, los desafían, los insultan. La Policía Nacional, esto es un informe de la Policía Nacional, calcula que a diario 6 personas son judicializadas por delitos de agresión y violencia contra los servidores públicos. Y esto da en evidencia o deja en evidencia que se ha perdido el respeto por quienes representan la institucionalidad en nuestros países, en nuestra nación. Se ha mostrado un fuerte avance en el desafío y respeto a aquellos que hacen cumplir las normas. La autoridad, hasta hace poco indiscutible porque en mi caso, hace años, cuando yo veía a un soldado o a un policía, me inspiraba o era una imagen que inspiraba respeto, cuidado, tener respeto ante la autoridad. Hoy en día, ver un uniforme de las fuerzas militares o cualquier sinónimo de autoridad causa más bien burla, infortunadamente, o causa desprecio. Alguien dijo, de los 3 pilares de la sociedad en cuanto a la autoridad, padres, maestros y las fuerzas del orden, esto parece que se está desmoronando. Escuché a un chico decir en un colegio, frente a su profesor y frente a su mamá, diciéndole, profesor, ¿quién es usted para decirme algo a mí cuando en la casa mi mamá y mi papá no me dicen nada? Si en la casa se ha perdido la autoridad de los padres, un chico, un joven, una persona fácilmente puede ir a la calle si respeta a sus papás fácilmente y respeta a cualquier figura de autoridad. Eso es lo que está pasando. Por favor, abra su Biblia entonces, con esto en mente, en el libro de Romanos, en el capítulo número 13. Alguien dijo que uno no puede pretender estar en una posición de autoridad y que a alguien le haga caso o se someta si uno no se somete a una figura de autoridad. El orden es el siguiente: si no se obedece a los padres, si no se obedece a las figuras de autoridad, tampoco se obedece y se estará dispuesto a someterse a Dios. Desafortunadamente. Romanos capítulo 13, ya lo encontramos. Recuerde por favor traer su Biblia, ¿sí?
Traiga su Biblia cada vez que venga a este lugar. Romanos capítulo 13. Voy a leer y usted me va a acompañar a leer del verso 1 al verso 7. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y serás alabado por ella, porque está al servicio de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para hacer justicia y para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los impuestos o los tributos, porque las autoridades están ahí al servicio de Dios, dedicadas continuamente a este oficio. Pagad a todos lo que debéis, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Señor Dios, gracias en esta mañana por tenernos en este lugar para adorarte. Gracias por tu palabra. Gracias porque nuestro corazón y nuestra mente estén atentos y dispuestos para escuchar el consejo que tienes para nosotros en esta mañana. Gracias, Dios. Y yo te pido solamente que me des sabiduría y que lo que has puesto en mi corazón y lo que está en tu corazón hable directamente a cada uno de nosotros según nuestra necesidad. Gracias hoy por tu palabra y por tu consejo, no solamente aquí, sino en los diferentes lugares donde se predica tu palabra en este día. Que tu palabra sea suficiente para nuestros niños, para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Dios, te damos muchas gracias. Amén. Quien escribió este pasaje de la Escritura que acabamos de leer, lo escribió, fue el apóstol Pablo. Allá dicen los expertos, más o menos para el año 55, 57 de nuestra era, el siglo I. Y cuando Pablo escribió esto, estaba reinando el Imperio Romano, estaba bajo el Imperio Romano. No había, escuche esto, no había democracia, no había amigos especiales para los cristianos, pero aún así los cristianos miraban a el emperador como su legítima autoridad. Un comentarista dijo: recuerda que tu Salvador sufrió bajo Poncio Pilato, uno de los peores gobernadores que tuvo Judea, y Pablo sufrió bajo Nerón, el peor emperador romano. De hecho, dicen los expertos que cuando Nerón incendió la ciudad de Roma, buscó un chivo expiatorio. ¿Sabe quiénes fueron? Los cristianos, porque Nerón le echó la culpa a los cristianos del incendio de la ciudad de Roma. Y con todo y eso, el apóstol Pablo, que dijo estas palabras, que las escribió acá, dice que hay que someterse ¿a quién? A la autoridad. ¿Incluido quién? Incluido Nerón. ¿Incluido quién? Poncio Pilato. ¿Incluido quién? Herodes el Grande. ¿Incluido quién? Hoy el presidente. Pero el presidente. El alcalde, sí, pero no importa. El Señor le dice a usted como cristiano y me dice a mí que debemos ¿qué?
Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque ellas han sido puestas por Dios. Hoy no voy a hablar de política y nunca lo he hecho, y nunca este púlpito y esta iglesia se ha prestado para hablar o siquiera hacer el más mínimo proselitismo político. Este lugar es para predicar la palabra de Dios y adorar al santo Dios. No voy a hablar de política, no voy a decirle por quién usted debe votar o si ya votó. Sencillamente les voy a decir cuál debe ser la actitud del creyente frente a las autoridades, aquellas, reitero, que han sido puestas por Dios, no solamente ahora, sino desde todos los tiempos. En primer lugar, cuesta trabajo este primer principio que menciona la Biblia, pero hermanos, la Biblia dice, y si la Biblia lo dice, así es, no hay que hacerle. En primer lugar, ¿cuál es la actitud del creyente frente al cristiano? De sometimiento. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Someteos, sométase toda alma, toda persona, no hay excepción acá. ¿Quiénes se deben someter? Los creyentes y los no creyentes. Pero esto que está escrito acá, que usted y yo acabamos de leer, el apóstol Pablo lo está escribiendo y lo dirigió particularmente a los cristianos que estaban en la capital del imperio. Por eso ese libro en el que está escrito este pasaje de Romanos capítulo 13, ¿sabe cómo se llama? La epístola del apóstol Pablo, ¿a quién? A los romanos, no a todos los romanos, sino a quienes, a los creyentes que estaban en la capital del imperio en el siglo primero, en el siglo segundo y hasta el día de hoy, los creyentes que estamos en cualquier parte del mundo bajo un gobierno que muy bueno, muy malo. ¿No está usted de acuerdo? No importa, la Biblia dice que debemos ¿qué? Someternos. Cuesta trabajo, pero les voy a dar otros principios de bajo qué condiciones es que el creyente debe someterse a esa autoridad. Someteos por causa del Señor. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 13. Escuche lo que dice: someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores. ¿Qué tal? A toda institución humana, ya sea al rey como autoridad. Pero dice, la clave está: someteos por causa de ¿quién? Del Señor. Una vez fueron a arrestar al Señor Jesucristo. Lo amarraron, lo golpearon y el apóstol Pedro sacó su espada, le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Y el Señor le dijo: Pedro, mete tu espada. Si yo quisiera, podría pedir 2 legiones de ángeles. ¿Sabe qué hizo el Señor Jesucristo? Como cordero fue llevado al matadero, como una oveja muda delante de sus trasquiladores. Cuando fueron a cobrarle el impuesto al Señor Jesucristo, Él pagó el impuesto. Y Él dijo lo siguiente: dad al gobernador, al César, al imperio, el tributo. Lo que es de César, désenlo. Y a Dios, denle lo que es de Dios. El mismo ejemplo del Señor Jesucristo nos dice a nosotros que debemos someternos. ¿Cuáles son las autoridades superiores? Empecemos por nuestra casa. ¿Quién tiene sus papás vivos? Yo no los tengo vivos. Pero por favor, hijos que están acá, sométanse. Hijos, sométanse a sus padres. Pero es que mi papá
no es creyente o es que mi papá grita mucho. Sométase, hónrelo. Pero estamos hablando en primer lugar de someterse. ¿Quién manda en la casa? ¿Los hijos o los padres? ¿Quién manda en la casa? ¿El esposo o la esposa? Debe ser el esposo. Cuando se invierte el orden de la autoridad, se vuelve un desorden. En los colegios hay una autoridad, los profesores. ¿Sabe, mis hermanos? Por concepto y por principio, el creyente se somete a las autoridades. Vuelvo y reitero, ¿por causa de quién? De Cristo Jesús. Si Él se sometió, usted y yo debemos someternos. Él pudo haber dicho: Señor, envía un rayo y acaba con César Augusto, que fue el momento en que Jesús nació. Y Pedro y el apóstol Pablo: Señor, acaba con Nerón, acaba con Calígula, acaba con Trajano, acaba con Diocleciano. Usted nunca va a escuchar a los cristianos que fueron perseguidos, asesinados por el imperio, nunca los va a escuchar diciendo: Señor, acaba con el presidente, que se muere. Nunca dijeron eso ellos, nunca hablaron mal de los gobernantes, se sometieron. Alguien me dijo: pastor, usted a veces es muy insistente sobre esto. Sí, ¿sabe por qué? Porque es por causa del Señor y porque esas autoridades han sido puestas por ¿quién? No hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Usted dirá: pastor, y en Venezuela también Dios tiene un propósito. Y allí están. ¿Qué hacemos? La Biblia dice que estas autoridades han sido constituidas y existen por Dios. Así es, escúcheme esto. Así de que cuando un creyente se somete a la autoridad, llámese como se llame, ¿sabe qué está haciendo? Está sujetándose a Dios. Porque esa autoridad que está puesta ahí ha sido constituida y puesta por Dios allí. Si usted se somete a esa autoridad, se somete a Dios. Pero si se resiste a esa autoridad, se resiste a lo que Dios ha establecido. Tito capítulo 3 verso 1 dice: recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra. Usted dirá: pastor, pero no hay autoridades competentes hoy. No me gusta ese gobernador, no me gusta el alcalde, el presidente. Debemos saber que para juicio de una nación o de un pueblo, o para bendición de un pueblo o una nación, Dios ha puesto allí esa persona a gobernar. De Daniel capítulo 2 verso 21: Él es quien cambia los tiempos y las edades. Él, Dios, es quien quita reyes y pone reyes. Él da la sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Daniel capítulo 2 dice eso. Daniel, inspirado por el Espíritu Santo, dijo: Él es el que ¿qué? Que quita reyes y pone reyes. El alcalde que va a ser elegido esta tarde en esta ciudad ya ha sido puesto por Dios. Él ya sabe quién va a gobernar en Bogotá, aquí en Fusagasugá. Dios ya lo sabe. Por lo tanto, debemos someternos. Usted dirá: pastor, pero hay muchas cosas extrañas. ¿Sabe? De manera que quien resiste a la autoridad resiste al decreto de Dios, y los que resisten acarrean juicio
para sí mismos. Eso está Romanos capítulo 13, versículo número 2. Que quien se opone a la autoridad se opone a lo establecido por Dios. Tremendo, ¿cierto? Si usted lo mira de esa manera, porque no hay otra forma, no hay otra manera de mirarlo. Cuando alguien se opone a la autoridad, cuando alguien no se somete a la autoridad, se opone a lo que Dios estableció. ¿Qué creen? ¿Sabe qué pasa con alguien que se resiste a la autoridad? Piense usted, allá hay un semáforo en la esquina, un semáforo en rojo, ¿verdad? Usted va en carro o va en taxi, bueno, hasta en cicla, yo no sé, un pequeño paréntesis. ¿Hay alguien aquí que monta en cicla? Salga a montar en cicla. Yo les hago una pregunta, no me la vayan a responder ahorita, me la responden después. ¿Por qué los ciclistas son los que más incumplen los semáforos? Uno va a cruzar un semáforo en verde cuando de pronto se le atraviesa a un ciclista. Viene en rojo del otro lado. No sé, se meten en contravía. Yo no sé por qué lo hacen. No todos, algunos. Está el semáforo en rojo. ¿Quién puso ese semáforo allí? ¿El vecino que tiene un almacén ahí para que le cuadren todos los carros ahí? No, ¿quién lo puso? La autoridad. Y si usted se pasa el semáforo en rojo, ¿qué está haciendo? No se está sometiendo a la autoridad. Y se pasa el semáforo en rojo, sale la autoridad, lo para y le dice, ¿qué? Usted acaba de infringir una norma de tránsito, lo voy a multar. El común de las personas que dice, ya vino a molestar. En el mejor de los casos le dice, lo piensa o se lo dice al compañero del que va en el carro, ya vino a molestar. Y con una palabra despectiva, porque no le dice, señor agente, cuando lo tiene de frente sí le dice eso. Mientras no lo tenga de frente le dice otras palabras que usted tal vez las ha escuchado. Pero si usted infringe esto, ¿sabe qué está haciendo? Está resistiendo la autoridad. Tuve que hacer un curso por infringir la autoridad. Me tuvieron 1 hora en un curso. Bueno, les voy a decir la verdad. Iba a 73 kilómetros por hora entre la autopista Río Negro-Medellín, a 73 kilómetros por hora. El fotocomparendo llegó por exceso de velocidad en una autopista de 70 kilómetros por hora. Literalmente dice así. Tocó hacer el curso. 1 hora. Pero me di cuenta que los conductores somos totalmente irresponsables. Totalmente irresponsables. No solamente con la gente que está afuera, con los que van aquí adentro en el vehículo, hablando por celular, contestando el celular, etcétera, etcétera, altas velocidades, etcétera. Estamos, ¿sabe qué haciendo? Resistiendo, oponiéndonos a la autoridad. Eso es solamente un aspecto de muchos otros en la casa, con el gobierno. Que los impuestos, venga, bajémosle. ¿Será que usted no tiene un amigo allá en la alcaldía que es que mire esto como está? A ver si de pronto hacemos algo para que me le quite algo y le rebaje. Estamos oponiéndonos. Pero bueno, esos otros hermanos, usted dirá, pastor, ¿y por qué no dice eso a nosotros? Eso es para otras personas. Sí, disculpen, no es para ustedes, es para otras personas. Dice, y los que acarrean, bueno, los que se resisten, acarrean juicio para sí mismos. ¿Saben? El único momento, el único salvedad en los que usted y yo como creyentes nos debemos resistir a la autoridad es el siguiente. Hechos capítulo 4 verso 17 al 20. Hechos capítulo 4 verso 17 al 20.
Mas a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, está diciendo la autoridad, para que no hablen más a hombre alguno en este nombre. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Mas respondiendo Pedro y Juan les dijeron: vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Saben qué momento se dijo esto? Mas es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando Juan y Pedro fueron encarcelados, después de haber predicado el nombre de Jesús por causa de un paralítico que ellos habían sanado, y empezaron a predicar en toda Jerusalén la resurrección de Cristo, porque por medio del poder de la resurrección de Cristo ese paralítico había sido sanado. Y las autoridades judías, el Sanedrín judío, el concilio judío, les ordenaron callarse y no predicar más en el nombre de Jesús. Los azotaron, los metieron a la cárcel y les dijeron: no pueden predicar más. Les ordenamos como autoridad, no prediquen. Y se levantó Pedro y dijo: no, eso sí no se le podemos obedecer. A eso sí no le podemos hacer caso. Porque el Señor, que es la máxima autoridad, nuestro Señor Jesucristo, nos dijo: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. ¿Sabe cuál fue la razón más grande de la persecución a los cristianos bajo los primeros emperadores? Trajano, que fue uno de los más asesinos persiguiendo a los cristianos en el siglo II, Diocleciano y Domiciano. Domiciano mandó a construir una estatua, y en todas las plazas del imperio había un busto de César, de Domiciano. Y él ordenó, y literalmente dijo: Domiciano Domini, Domiciano Señor y dueño. Y él lo mandó, Curios Domini, exactamente. Y cada habitante del imperio, cada vez que veía un busto del César, ¿sabe qué tenía que hacer? Inclinarse y decir: Ave César. Cuando pasaban los cristianos por enfrente de un busto de la estatua del emperador, los cristianos seguían derecho y no se inclinaban. Entonces el imperio dijo: los cristianos son rebeldes, los cristianos desafían al imperio, por lo tanto a esos cristianos hay que perseguirlos y matarlos, porque son rebeldes. A ellos no se les persiguió por otra razón. El imperio no los persiguió por otra razón. El emperador los persiguió porque para el imperio y para César había un solo Señor y Dios, el emperador. Y los cristianos dijeron: no, tenemos un Dios por encima del emperador, Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, y solamente ante Él nos inclinaremos, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos capítulo 4 verso 12. Por eso a ellos se les llamó cristianos, porque eran seguidores de Jesús. Ellos se sometieron a su Señor y Salvador, Jesucristo de Nazaret. Por eso, ¿sabe qué pasa cuando una persona se convierte a Cristo? Y es mi última reflexión de este primer punto. ¿Usted no se han dado cuenta que cuando una persona viene de la religión tradicional, cuando una persona no conoce a Jesús, que murió en la cruz del Calvario por él, ¿sabe cómo le dice a Dios? ¿Sabe cómo se dirige a Jesús? Chuchito, Diosito. Y dicen pa' Diosito y por Chuchito y todo eso. ¿No han escuchado? Pero escuche esto: cuando
en una persona entra el Espíritu Santo de Dios, lo salva, y esa persona nace de nuevo, ya no dice pa Diosito, ni Diosito, ni Chuchito. ¿Sabe cómo le dice? Señor Jesús. Lo llama su Salvador, lo llama su Señor y dueño de su vida, porque inicia una relación diferente. Ya no lo ve como un mandadero y un Dios chiquito, lo ve como su Señor, su Salvador y el dueño de su vida. Y eso me lleva a mi segundo principio. ¿Cuál debe ser la actitud del cristiano frente a las autoridades? En primer lugar, ¿de qué? Sometimiento. En segundo lugar, una actitud ¿de qué? De respeto. Respeto. Vea lo que dice el versículo 4. Porque está al servicio de Dios para tu bien, pero si hace lo malo teme, porque no en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para hacer justicia y para castigar al que hace lo malo. Y versículo 7. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. ¿Sabe qué debemos hacer con las autoridades? Comenzando por ¿cuáles autoridades? Comenzando por ¿cuáles autoridades? En la casa, en el colegio, usted es empleado. Allí usted debe respetar y honrar a sus papás, a sus profesores, a su jefe. Y si usted tiene empleados, hay alguien acá que tiene empleados, usted debe ser una autoridad que a usted, sus empleados, las personas que trabajan para usted, le honren. ¿Sabe qué hay que hacer con las autoridades entonces? Respetarlas. Y vuelvo y digo lo del comienzo, se ha vuelto una costumbre las imágenes de personas que se enfrentan, desafían y hasta golpean la autoridad. ¿Se han visto eso? Estas autoridades están puestas por Dios. Honrad a todos. Primer libro de Pedro, capítulo 2, verso 17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. ¿Sabe quién escribió esto? El apóstol Pedro, el que le quitó una oreja al siervo del sumo sacerdote, el que levantó una espada para desafiar el imperio. Ese Pedro ahora está diciendo: honren al rey. Honrar es tenerlo en estima. A su papá, a su mamá, la autoridad que tiene, hónrelo, téngalo en estima, valórelo. ¿Por qué? Voy a dar 3 razones, así muy rápido. Porque son ministros puestos de parte de Dios para hacer el bien. Están puestos para hacer el bien. Usted dice, pero me he encontrado con unos, no importa, no es general, están puestos para hacer el bien. Hicieron un juramento público, son servidores públicos, están puestos para hacer el bien, por eso hónrelos. En segundo lugar, porque tienen una espada. En esa época era una espada. La autoridad, le daban una espada. ¿Para qué la espada? Para castigar ¿a quién? Al que hace lo malo. Usted dirá, pastor, y en verdad, sí, ellos ejecutaban. ¿Sabe que desde el Antiguo Testamento hasta la época recientes estaba o se había instaurado, y en algunos países, la pena de muerte? ¿Para qué? Para castigar al que hace lo malo. Usted dirá, pastor, pero en nuestra nación no, en muchas naciones no, pero para eso llevaban la espada. Eso infundía respeto. Me puede castigar. Voy a ponerlo en el contexto siguiente. Yo a veces llego a alguna casa donde sé que hay hijos y está el papá y la mamá, y a veces molestando, pero con algo de serio también, le pregunto a los papás, le pregunto más bien a los hijos: ¿y dónde está
la varita de la corrección. ¿Alguien sabe qué es la varita de la corrección? Los hijos. Un hijo aquí que levante su mano que no sepa qué es la varita de la corrección. Ah, no, todos saben. Muy bien. O les da pena levantar la mano porque no saben. La varita de la corrección es un instrumento, como su nombre lo indica, una vara, que es usada, basada en un principio bíblico del libro de Proverbios, donde dice que la vara es usada por los padres para castigar al hijo desobediente y desafiante. No se escuchó ningún amén de ningún hijo. Ah, ¿verdad que todos están allá en los salones? Ahorita les preguntamos a ellos. Pero la varita de la corrección era para eso. Pero hoy en día, si un psicólogo o alguien del bienestar familiar puede estar escuchando esto, me puede llamar la atención, me puede demandar. Bueno, aquí están, no está mi otro hijo, son 3 hijos, pero gracias a Dios ninguno de ellos está traumatizado. Ustedes pueden ver a Juan Pablo así que hace así, pero no, eso no fue consecuencia de la vara. Eso fue, lo que quiero decir es que nadie se traumatiza porque Dios lo permitió. Y es bueno. No se escuchó ningún amén. Es bueno. Bueno, en los magistrados era la espada, en la casa la vara de la corrección. Hoy en día existen las cárceles, existen muchas cosas. Usted dirá, pastor, pero una vara no va a cambiar el corazón de un muchacho. No va a cambiar el corazón. El único que cambia el corazón es Cristo cuando entra a la persona. Pero no se imaginan lo que puede ayudar. Lo que quiero decir con esto es que ¿por qué debemos honrarlos? Porque están también puestos para impartir justicia al que hace lo malo. Tan sencillo como eso. Hijo mío, teme al Señor y al Rey. No te asocies con los que son inestables. Jóvenes que están acá, mi hermano y mi hermana, no se asocie con personas que le promuevan a usted, que le inciten a rebelarse contra la autoridad. Cuando usted escuche a un creyente, no me estoy refiriendo a gente de afuera, cuando usted escuche a un creyente hablar mal del presidente, dígale, ¿por qué no oramos por él más bien? Cuando hable mal del alcalde, venga, ¿por qué no oramos por él más bien? Ah, pero es que esto, venga, oramos. A eso me conduce para mi tercer principio o mi tercer punto. ¿Cuál es la actitud del creyente frente a las autoridades? Primero, ¿qué hay que hacer? Someternos. En segundo lugar, ¿qué hay que hacer? Respetarlos, honrarlos. Y en tercer lugar, orar por las autoridades. ¿Está bien? Orar por las autoridades. Primer libro de Timoteo, capítulo 2, verso del 1 al 3 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes o gobernantes o alcaldes, como usted quiera, y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Los cristianos afirmaban que había un Señor superior a César, y por lo tanto ellos sabían que el mejor apoyo que ellos podían darle al emperador era orando por él y no contra él. Escuche esto: los creyentes del primer siglo, perseguidos por Nerón, por Calígula, ya les mencioné otros, ellos nunca oraron contra la autoridad, contra el rey. Ellos oraron por
el emperador. Ore para que el Señor también ponga consejeros sabios y entendidos y temerosos de Dios alrededor de esos gobernantes, si ese gobernante no es temeroso de Dios. Señor, pon consejeros espirituales, hombres y mujeres sabios alrededor del alcalde, alrededor del gobernador, allá en el consejo. Pon hombres y mujeres temerosos de Dios. ¿Por qué no volvemos a salir el sábado cada mes, un sábado cada mes a las 5 de la mañana? ¿Cuánto tiempo? ¿Alguien recuerda cuánto tiempo estuvimos saliendo a las 5 de la mañana el sábado, los sábados, a orar en el Parque Central? Nos parábamos en el Parque Central frente a la alcaldía y decíamos: Señor, gracias por el alcalde, gracias por los concejales, gracias por los secretarios de gobierno, de educación. Fuimos a los colegios. Antes de empezar a ir a dar charlas a los colegios, Dios puso en nuestro corazón que fuéramos y oráramos alrededor de los colegios, y empezamos a orar por los. Señor, gracias por ese rector, por esos coordinadores, gracias por ese orientador, gracias por los muchachos que estudian acá. Eso hemos hecho y tenemos que volver a hacerlo. Salimos alrededor de Fusagasugá, saliendo de allí enfrente, domingos a las 10 de la noche, le dábamos vuelta a Fusagasugá y volvíamos acá 1 hora exacta, dando la vuelta en carros, orando en cada vehículo por Fusagasugá. Parque Frente al Éxito también lo hacíamos. No le dábamos 7 vueltas ni 14 vueltas, no agarrábamos aceite, no hacíamos eso, pero oramos por nuestra ciudad. Y debemos seguirlo haciendo por nuestros gobernantes. Amén. Por los que están en eminencia. Debemos dar gracias por todos los hombres. Debemos dar gracias por cada uno de ellos, para que si acaso Dios ponga su temor en ellos y gobiernen con sabiduría y gobiernen con justicia y equidad. Tertuliano, uno de los líderes de la iglesia primitiva, dijo: debemos orar por nuestros emperadores, que Dios les conceda una larga vida, un gobierno seguro, una familia próspera, un ejército fuerte, un senado leal, un pueblo obediente. Oremos que todo el mundo pueda estar en paz y que Dios les conceda tanto a César como a cada hombre el cumplimiento de todos sus deseos justos. Esa era la oración de los primeros cristianos, y debe ser nuestra oración hoy más que nunca. ¿Cuál es el propósito de esta oración por ellos? Dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Sabe por qué oramos por nuestros gobernantes? Para que ellos sean salvos. No es otra cosa. No buscamos prebendas. No busque, mi hermano cristiano, en esta época no busque: ay, voy a buscar al político tal porque me hacen falta unos ladrillos para la iglesia. No venda la fe, no venda sus principios. Ay, voy a buscar al político tal porque necesito unos bultos, unas sillas para la iglesia. No venda su fe, porque mañana le van a pedir algo a cambio. No lo haga. Ore por ellos, clame a ellos, clame por ellos, sométase a ellos, respételos, hónrelos. Alguien puede estar diciendo: pero pastor, usted no se imagina lo que esa autoridad hizo con mi familia, la desplazó, mató a mi mamá, a mi papá, etcétera, etcétera. Ahora que usted es un hombre y una mujer temeroso de Dios, dígale: Señor, los perdono, así como tú me perdonaste a mí, y oro por ellos, Señor. Esa debe ser nuestra actitud. He aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá,
Aún los que le traspasaron y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Llegará un día en que vendrá a gobernar el Mesías Salvador. Y Él será el verdadero gobernante y juez justo por toda la eternidad, e instaurará y establecerá un reinado de paz eterno que nunca acabará. ¿Y sabe qué es lo mejor también? Que usted y yo estaremos gobernando del lado de Él como la iglesia redimida por su sangre en la cruz del Calvario. Un día, eso está en Apocalipsis capítulo 1 versos 7 y 8, y Apocalipsis capítulo 5 verso 5 dijo: entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Miré y vi en el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Un día vendrá el Señor juez justo a gobernar sobre toda la tierra. ¿Sabe qué va a pasar? Lo uno, para una invitación. Él vendrá a gobernar desde la ciudad de Jerusalén, y desde allí gobernará todas las naciones de la tierra. Y cada año todas las naciones de la tierra irán a tributarle adoración y alabanza al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y usted y yo estaremos gobernando al lado de Él. Amén. No temamos, no temáis, manada pequeña, le dijo el Señor. Un día usted y yo veremos el cumplimiento de la justicia, veremos el cumplimiento de la equidad, veremos el cumplimiento de un reinado honesto y verdadero. Mientras tanto, usted y yo debemos orar y clamar para que cuando ese momento llegue, estemos del lado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mientras tanto, nos corresponde someternos, honrar y orar por nuestras autoridades. Vamos a ponernos sobre nuestros